Mi nombre es Giovanni Silva, soy venezolano. Llegué a los Estados Unidos hace unos meses con mi hijo de 15 años. 15L70, roger. All units, 15L70 is following a code 37 vehicle, 77 Y bueno, una mañana yéndose al colegio, me lo arrollaron. La persona que arrolló a mi hijo no se hizo cargo del caso. Y en ese momento tuve que dirigirme al abogado Jared Springer. This is Jared speaking. Can I help you? Él me atendió muy amablemente. Él me explicó el caso, que a pesar de que yo no tenía un estatus migratorio, yo igual tenía derechos como una persona residente. Gracias a Dios y al doctor Jared Springer, el caso fue muy favorable, por lo cual me siento muy agradecido. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es el martes 7 de mayo del año 2024 y quiero hablarte de algo que creo que es para ti. Si estás aquí en Estados Unidos, tienes un permiso de trabajo, pero es temporal porque es por TPS, que no te da un estatus realmente permanente aquí, pues hay una empresa que está buscándote para que trabajes en ella y que te va a patrocinar con una certificación laboral, a través de una certificación laboral. Todo eso se hace a través de nuestros aliados de UCA Legal, que son los mejores en certificaciones laborales. Así que si quieres tener un trabajo estable, muy bien remunerado, pero además un estatus migratorio, una residencia permanente, todo eso te lo van a patrocinar. Así que llama a UCA Legal, consulta con ellos. En pantalla tienes un número de WhatsApp, escríbeles y pide tu primera cita, que es totalmente gratis. Obviamente, los cupos de personal son limitados, así que apúrate, porque ya eso se está llenando. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es martes 7 de mayo del año 2024. Hoy Tarek William Saab sacó un video nuevo de Samar López. En el video se dice que fue grabado anoche a las 10:30 de la noche y ahí Samar López, cómplice de Tarek El Aissami, ese era el brazo financiero de Tarek El Aissami, dice que se le ha pagado a una serie de periodistas que eran remunerados mensualmente entre 3 y 5 mil dólares. Bueno, ustedes ya vieron en las redes que cuáles son los periodistas que han sido mencionados. Miren, yo no voy a dar ninguna opinión con respecto a esto, sino una recomendación. Aquí hay que aplicar la lógica con cada uno de los mencionados. Que por cierto, hoy hablé con Daniel Lara Farías y está ofendido de que lo hayan mezclado con algunas personas que están mencionadas ahí. Dice que eso es lo que más le ofende. Y pues ya Daniel, que ha sido parte de Factores de Poder y tiene su canal de YouTube, Daniel Lara Farías dará su opinión en sus propios medios. Pero ustedes lo que tienen que hacer es aplicar la lógica. La lógica es algo fundamental. Apliquen la lógica y revisen el trabajo de cada uno de los mencionados. Por ejemplo, ¿cómo se aplica la lógica? Si Samar López dice que fueron contratados para hablar mal de un sector del régimen, pero obviamente si fueron contratados por Tarek El Aissami, se supone que estos periodistas no deben haber denunciado nunca a Tarek El Aissami, no deben haber hablado de pues, las redes que manejaba Tarek El Aissami, de los hechos de corrupción, de su participación con el Islam, de su carácter terrorista. O sea, periodista que esté mencionado ahí y haya publicado algo en contra de Tarek, que realmente haya hecho investigaciones importantes en contra de Tarek y su grupito, pues es una locura que haya sido financiado para eso. Apliquen la lógica nada más. Revisen, porque todo esto de las redes, si para algo es bueno, es porque todo queda ahí. Así que revisen, repito, y apliquen la lógica. Más nada. Porque, ¿qué suelen hacer
o qué suelen hacer en este tipo de casos, en este tipo de detenciones, de delaciones, de videos que publican después en las redes del Ministerio Público que mezclan la verdad con la mentira. Hacen como una especie de olla, de sopa. Entonces, apliquen, repito, y se los pido, la lógica. Es lo único que les pido. No tengo más nada que decir sobre esto, pero ahora les voy a hablar de un tema que debe preocuparnos a todos. Y a todos los que vivimos aquí en Estados Unidos, a todos los que hemos venido denunciando las violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Pero ahora yo también me preocupo como ciudadana estadounidense. ¿Quién está protegido en este país? ¿A quién se protege en este país que no se debería? Porque si algo no admite Estados Unidos es a torturadores, a narcotraficantes, a violadores de derechos humanos. Y aquí se ha demostrado además la semana pasada que hay uno que está protegido. La semana pasada en Washington, en la ONU, se dieron las declaraciones de víctimas del régimen de Nicolás Maduro. Una de las declaraciones más fuertes fue la de Luis de la Sota, que estuvo preso más de 5 años en Venezuela. Hemos seleccionado 2 partes de su declaración para el segmento del día de hoy. Vamos a poner la primera parte, producción, por favor. Después de los 36 días fui llevado a otra celda de tortura ubicada en el mismo sótano 1, al mando del coronel Rafael Franco Quintero, quien seguía las órdenes del subdirector de la DGCIN en ese entonces, el general de brigada Ricardo Christopher Figuera, mano derecha del director general mayor el general Iván Hernández Dala. Ahí tienen ustedes. Luis de la Sota mencionó como responsable directo a Christopher Figuera. Además, lo que dice en sus declaraciones, en su testimonio, es que Christopher Figuera era el jefe de uno de los torturadores más buscados, de uno de los torturadores más mencionados del régimen de Nicolás Maduro, que es Rafael Franco Quintero. Y aquí explica Luis de la Sota que Christopher Figuera era su jefe en ese momento. Esa declaración es necesario tomarla en cuenta, pero además yo les voy a explicar quién la va a tomar en cuenta y qué es lo que va a pasar aquí, el conflicto de intereses que va a haber aquí cuando esta declaración de Luis de la Sota sea tomada en cuenta como debe ser. Vamos a ver la segunda parte que seleccionamos de las palabras de Luis de la Sota. Me mantuvieron encerrado con 2 compañeros militares en las mismas condiciones, es decir, evacuando y orinando en bolsas plásticas o envases, porque no nos permitían salir de la celda. Ahora la celda no estaba oscura, al contrario, las luces estaban prendidas las 24 horas del día. Esta situación duró 5 largos meses, sin derecho a salir al patio, sin recibir luz solar, sin acceso a libros, ni fotos familiares, rosarios, Biblias, sin llamadas telefónicas. Recibía visitas una vez a la semana, solo por 3 horas. Las visitas eran en el sótano, un lugar llamado La Pecera, con sillas de plástico, sin mesa. No podíamos hablar con otros detenidos, ni intercambiar comida. En esos meses llegué a perder 25 kilos aproximadamente. Estas diferentes formas de tortura que describe aquí Luis de la Sota fueron ejecutadas bajo la égida, bajo el mando de Christopher Figuera. Específicamente estas, porque él describió otras en otras etapas de sus 5 años de encarcelamiento, pero estas específicamente ocurrieron mientras Christopher Figuera estaba de jefe del torturador Rafael Franco Quintero. 25 kilos de peso rebajó durante este tiempo que le tocó estar preso, repito, torturado bajo las órdenes de Christopher Figuera. Christopher Figuera llegó aquí a Estados Unidos hace 5 años de la mano de Leopoldo López, porque resulta que el 30 de abril de hace 5 años, del 2019, ellos se separaron. Leopoldo López estaba preso en su casa, se fueron hasta el distribuidor Altamira para dar presuntamente un golpe de Estado. ¿Y en qué terminó eso? En la libertad exclusiva de Leopoldo López. El general Christopher Figuera
tenía la llave solamente para sacar a Leopoldo López en libertad, siendo en ese momento el jefe de la DGCIN, donde más presos políticos había. Bueno, ¿qué hizo Christopher Figuera? Pues permitió la libertad de Leopoldo López, pero no sacó ni a un solo preso político más. ¿Y qué hizo? Se vino para Estados Unidos, donde lo protegieron con asilo político de forma irregular. En este país no se puede proteger a torturadores. No se puede, no se debe. Y contra eso tenemos que luchar. Porque una de las pruebas de que fue jefe de las torturas son las palabras, el testimonio de Luis de la Sota. Vamos a escuchar de una de las entrevistas, porque es que también cuando llegó aquí Christopher Figuera a este país, entonces vinieron ciertos periodistas a quienes hay que aplicarles la lógica a convertirlo en un héroe a Christopher Figuera, hacerle entrevistas y ponerlo por allá arriba, como que, bueno, la estrella porque puso en libertad a Leopoldo López y el resto de los presos. Eso nadie se lo preguntó. Vamos a ver el primer segmento que seleccionamos de la entrevista que le dio Christopher Figuera al Washington Post. Mira, si de algo no me arrepiento es de no haber soltado a todos los presos, chicos. Hay poca gente que está secuestrada y está injustamente allí. Yo tengo deuda con esa gente, ¿sabes? Yo en algún momento pensé que yo iba a ser capaz de sensibilizar a Maduro. Ahí hay personas que tienen cáncer. Ahí hay personas que tienen... Hay una muchacha que tiene una condición especial. Ahí hay gente que nada tiene que ver. Nada tiene que ver. No tiene por qué estar presa. Yo creo que se pudo haber hecho más. Pero qué descaro, una deuda, cualquier deuda, ¿no? Que debo $50 aquí. Una deuda que él tiene que saldar, pero en la cárcel. Christopher Figuera tiene que ir a la cárcel a pagar esa deuda, no solamente por no haber dejado en libertad a todos esos prisioneros, sino porque todos esos prisioneros estaban encarcelados bajo su responsabilidad, estaban siendo torturados bajo su responsabilidad, lo que él describe, la condición especial de la mujer presa, todo eso era bajo su responsabilidad, todo eso fue bajo su responsabilidad y él tiene que responder por eso. Y la forma de responder no es siendo protegido por un país como Estados Unidos, que lucha contra la tortura. Vamos a escuchar la segunda parte. En algún momento yo se lo manifesté a Maduro. Algunos informes que le entregaba a Maduro no eran agradables. Por ejemplo, cuando le entregaba los estados de opinión, el tema económico, el tema de la desinversión petrolera, el tema de la no publicación de los indicadores del Banco Central, el tema de la inflación desmedida. Escuchen los temas bien que él le presentaba en los informes a Maduro, los temas que eran un problema para Christopher Figuera. Ahí estaba incluido el tema de los presos políticos, de las torturas que recibían los presos políticos. No, porque no era un tema que le importara a Christopher Figuera. No solamente no le importaba, él era responsable de eso. Absoluto responsable. Vamos a ver la tercera parte que escogí. Porque tú me dices, ¿en qué momento tomé la decisión? Bueno, en el momento que comencé a chocar con la realidad, ya fue, a chocar con la realidad así de cerca, palparla, enterarme de la corrupción galopante que había. Él empezó a chocar con la realidad, fue cuando se dio cuenta de la corrupción galopante, no cuando él torturaba, cuando él era responsable de las torturas, cuando bajo su égida se torturaba. Él ahí no le cayó la locha. Él le vino a caer la locha con hechos de corrupción, pero con las torturas que él presenciaba, que él ordenaba, que eran realizadas bajo su mando, él ahí no le cayó la locha. Bueno,
yo me he comunicado con la hermana de Luis de la Sota, con Molly de la Sota, que ha sido la que ha llevado adelante su defensa, la que luchó por su libertad, la que batalló hasta que finalmente Luis de la Sota pudo salir en libertad. Y le he preguntado si estas denuncias de Luis de la Sota ante la Organización de las Naciones Unidas también van a ser llevadas a la Corte Penal Internacional, que es la que está haciendo el verdadero juicio a nivel internacional contra los perpetradores de las torturas. Y textualmente, Molly de la Sota me contestó: irá en el informe de la Comisión de Expertos a la Corte Penal Internacional para impulsar las investigaciones. Queremos que el fiscal, o la Comisión de Expertos quiere que el fiscal actúe rápido. El fiscal es Karim Khan. Entonces, en este caso, porque además es que esto no necesita testimonio de Luis de la Sota. Lo que es que el testimonio de Luis de la Sota refuerza todo, ¿no? Pero es que simplemente el cargo que tenía Christopher Figuera era fundamental y relacionado directamente con las torturas. De manera que no se puede salvar. No se puede salvar de esto porque estaba en el cargo. Tal cual como lo describió Luis de la Sota. Rafael Franco Quintero, el torturador, uno de los torturadores más importantes en el país, de los violadores de derechos humanos más importantes en Venezuela, en el régimen de Nicolás Maduro, estaba bajo las órdenes de Christopher Figuera, protegido por Estados Unidos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer Karim Khan? ¿Qué van a hacer los jueces que van a designar para el tema de Venezuela con Christopher Figuera? Tienen que pedirle a Estados Unidos que lo entregue. Porque aquí se puede anular un asilo político e incluso una residencia si se demuestra la responsabilidad de alguien en algo como torturas y violación a los derechos humanos. Karim Khan tiene que pedir que Estados Unidos lo entregue y hay que meterlo preso. Los que realmente hemos sido perseguidos, no solamente hemos sido perseguidos como en mi caso, que fue público y notorio lo que me hicieron, etcétera, sino los venezolanos que están aquí porque estaban pasando hambre en Venezuela, que tuvieron que cruzar por la frontera por la situación económica, aunque no hayan sido perseguidos ni presos, son perseguidos de la misma manera porque salieron del país buscando una mejor vida. No merecemos compartir este territorio con Christopher Figuera. No tenemos por qué compartir este territorio con Christopher Figuera. No tenemos por qué compartir la libertad con Christopher Figuera. No debemos permitirlo. Los que somos ciudadanos estadounidenses, mucho más. Tenemos que actuar contra esto. Y definitivamente, yo estoy segura que cuando el fiscal Karim Khan haga su trabajo, en el que obviamente tiene que estar incluido este tipo, Christopher Figuera, Estados Unidos tiene que entregarlo. Ese es el procedimiento. Estados Unidos tiene que entregarlo y él tiene que ir preso. Tiene que pagar por lo que hizo. Vamos a ir a un corte y al regreso seguimos con Agárrate.